Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa que quiere que vos estés informado sobre temas médicos, para que conozcas y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Desde hace 7 años tratamos de cumplirlo desde la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en la provincia de Córdoba a través de la 94.1 FM Perfil Jovita, la 101.1 de la localidad de Villa Valeria y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Y desde Catamarca nos escuchan a través del 89.1 Radio SOF. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Que estamos cerca de el denominado Día de Mundial de Lucha contra la hepatitis, Entonces estamos en contacto con un colega con el cual vamos a charlar sobre hepatitis en general y en particular sobre la hepatitis C, porque es una enfermedad que tiene ciertas características muy especiales. Y estamos en contacto con el doctor Sebastián Marciano. Él es hepatólogo, trabaja en el Departamento de Investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires, así que es un especialista en el tema. Y doctor Marciano, ¿nos escucha? Buenas tardes. Muy bien, Sebastián, un placer tardes. saludarte. Estamos aquí en Saludarte, que es un programa que está dedicado a la difusión de temas médicos, pero para el público en general, no está dedicado a colegas, digamos, sino al público en general. Así que, y nos resulta muy interesante porque este tema, porque bueno, siempre vos sabés que tenemos días especiales para cada enfermedad y estamos cerca del día de la hepatitis. Y nos gustaría que nos cuentes en principio, así simplemente, ¿qué es la hepatitis? Sí. La hepatitis es un término muy general, Sí. que significa sencillamente inflamación del hígado. En medicina, todo lo que termina en itis significa inflamación, así como uno puede tener una faringitis, que es una inflamación de la faringe, uno puede tener una hepatitis, que es una inflamación del hígado. Ajá. Y hay causas diversas que pueden generar hepatitis, donde dentro de ellas las infecciones por los virus de la hepatitis se llaman hepatitis virales, es decir, es una inflamación ocasionada por un grupo de virus que se llaman virus de las hepatitis, que van de la letra A a la E, y que bueno, cada uno de ellos tiene su forma distinta de dañar el hígado y sus modos de contagio particular. Correcto. Entonces queda claro que la hepatitis puede ser producto de una infección por virus o no, de otras sustancias, otros elementos, pero eso lo dejamos para otro momento. Hoy nos vamos a ocupar de las hepatitis virales. A ver, lo más común históricamente, de que éramos chiquitos, cuando uno tenía una hepatitis, hablábamos de lo que es la hepatitis A, ¿no es así? Fue la primera de la que se estudió. Esa hepatitis, ¿cómo era? ¿Qué características tenía esa? Era la que me acuerdo que cuando éramos chicos decía el médico, bueno, te tenés que quedar 40 días en cama, Sí. comer livianito, poca grasa, y eso se te va a ir, ¿no es así? Claro, sí, la hepatitis A fue antes de que la vacuna se implemente masivamente, Claro. como por suerte ya está implementada hace muchos años, la Así hepatitis es. más frecuente, era una infección transitoria, es decir, que solo causaba un cuadro agudo y autolimitado. Sí. No tenía capacidad el virus de perdurar eternamente, como puede pasar con otras de las hepatitis virales, Sí. y causaba un cuadro que en los chicos muchas veces era asintomático, y como se contagiaba por lo que es la vía fecal oral, es decir, que por mala higiene de manos, imagínate los chicos en las guarderías y en los colegios y demás, se contagiaban masivamente, algunos tenían síntomas, otros no, y cuando un adulto se contagiaba, habitualmente los síntomas eran más importantes, y es esto que vos contás, uno se ponía amarillo un día, Claro. que eso es ictericia, se sentía muy mal, muy cansado, con falta de apetito, y no había nada que hacer, porque no había que hacer ningún tratamiento específico, porque el cuadro era autolimitado, Claro. y los pacientes, bueno, la pasaban bastante mal un mes, más o menos, con bastantes síntomas generales
de cansancio y quizás bastante pérdida de peso, porque entre la dieta que se imponía, más los síntomas generales que hacían que uno tenga poco apetito, el paciente estaba bastante repercutido. Un grupo muy chico de pacientes podía tener alguna forma grave que podía llevar a un trasplante de hígado, pero en líneas generales es un cuadro autolimitado, transitorio y con una evolución muy buena, pero muy sintomático. Por suerte, la vacuna ya está implementada hace muchos años en el calendario nacional. Correcto. Pero no es una enfermedad que no estamos viendo, porque quienes están vacunados son los niños y los adolescentes más jóvenes, pero los adultos no, salvo que hayan ido voluntariamente a vacunarse. Ajá. Entonces, hoy por hoy la hepatitis A no es de las más frecuentes que vemos, y la vemos además en adultos que pueden tener formas más graves, y una de las vías de contagio actuales de la hepatitis A, que en su momento era algo raro, es por transmisión sexual. Y eso lo estamos viendo en estos últimos meses con algo más de frecuencia, así que tanto la sociedad de hígado nuestra como las de otros países estamos bastante alertas detrás de este tema. Así que un consejo general, hay una vacuna muy buena para la hepatitis A. Yo recomiendo que toda la población esté vacunada con un esquema sencillo de 2 dosis, una vacuna súper segura y totalmente efectiva, que va a evitarles un problema a quienes se la puedan agarrar, porque es un cuadro, como te decía, bastante indeseable. No, ahora lo que nos decís también es importante, porque nosotros tenemos el concepto que la hepatitis A no se contagiaba por vía sexual, pero ahora nos estás contando que sí, existe esa posibilidad también. Y claro, porque cuando uno está en vías de erradicar una enfermedad y la va erradicando por grupos etarios, como en este caso los niños, dejan de estar las vías habituales de contagio, que la clásica era la del contagio por compartir objetos. Eso sigue vigente, obviamente, no es que el virus ha mutado o ha cambiado su vía de transmisión, pero las relaciones sexuales se puede contagiar también, y particularmente esto es frecuente en los hombres que tienen sexo con hombres. Así que, si bien uno indicaría a los grupos de mayor riesgo, la verdad que es una vacuna que es recomendable para toda la población. Correcto. Muy bien. El tema de la hepatitis A, entonces, está claro que vacunándose la evitamos, pero también tenemos en cuenta que en general las vacunas, como dijiste vos bien, es para los chicos, así que los adultos no se vacunan y aparecen cuadros de hepatitis A en adultos. Y más riesgosos. Y más riesgosos, claro. Ahora vamos a cambiar de letra. Vamos a hablar de la B y de la C. ¿Qué diferencia tienen esas dos hepatitis, Sebastián, respecto a la A y entre ellas? Las dos hepatitis tienen algunas cosas comunes y otras diferentes. Yo primero quizás diría las cosas comunes. A diferencia de la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C sí pueden infectarnos y cronificar. Cronificar en medicina significa perdurar por largos periodos o para siempre. Es decir, tiene la capacidad del virus de adaptarse a vivir en nuestro organismo, a diferencia de lo que le pasa al virus de la hepatitis A, que tiene un ciclo corto en el cual el virus, por más que no demos un tratamiento, muere al cabo de un mes, por ejemplo, que es el periodo usual. Acá no, acá uno se infecta, ahora vemos las vías quizás, pero luego de la infección hay dos opciones. Tenemos una batalla inicial con el virus, si ganamos, tenemos la suerte capaz de resolver la infección solos, pero muchas veces perdemos y quedamos en lo que se llama hepatitis B crónica o hepatitis C crónica. Las vías de contagio de las dos tienen similitudes y diferencias, principalmente a diferencia de lo que es la hepatitis A, donde la vía más frecuente es la fecal oral, por más que hay vías alternativas, como dijimos antes. Las hepatitis B y C se contagian sexualmente principalmente o en forma parenteral, y ahora vemos un poco qué es esto. Digamos, la hepatitis B uno la tendría principalmente como una enfermedad de transmisión sexual, y la hepatitis C uno la tendría principalmente como una enfermedad de transmisión parenteral. Parenteral en medicina significa todo aquello que atraviesa la barrera de la piel o de las mucosas. Y ejemplos de estos, por ejemplo, son inyecciones, cirugías, transfusiones de sangre, todo aquello que penetre a través de la piel y entre en el torrente sanguíneo. Esas son las vías más frecuentes. Después se puede transmitir en forma vertical también, que la hepatitis B es muy eficaz para transmitirse de esa forma, y de hecho en algunos países como en Asia y en unos países de África también, es la principal vía de contagio, pero en nuestro país, en Argentina, uno diría, bueno, la hepatitis B se transmite principalmente sexualmente, la hepatitis C se transmite principalmente parenteralmente. Después, obviamente, los virus tienen otras alternativas, pero yo llevaría ese concepto: la hepatitis A, fecal oral, la hepatitis B, transmisión sexual, la hepatitis C,
transmisión parenteral. Y transmisión vertical podrían ser los dos, tanto la B como la Las C. dos pueden transmitirse, como te decía, verticalmente, significa perinatalmente, principalmente. Claro. Esto es en el momento del parto. En el momento del parto. No es estrictamente vertical, que sería durante el embarazo, sino que es en el momento del parto, donde el feto o el niño se expone a gran cantidad de secreciones maternas. Claro, La claro. hepatitis B es muy eficaz, esa vía de contagio, muy eficaz. La hepatitis C es bastante ineficaz. Bastante ineficaz. Entonces, si tenés una madre joven, o sea, una mujer joven, perdón, que esté embarazada y tiene un niño, por suerte hay muchas formas de prevenirlo, pero es una vía de contagio importante. Como te decía, en nuestro país, por suerte, no es la vía de transmisión más frecuente para Claro. la hepatitis B, sino que la sexual está La lejos sexual. a la cabeza. A ver, contame un poquito, sintomatológicamente, ¿qué diferencia hay entre la B y la C? No, sintomatológicamente yo te diría que cuando uno habla de hepatitis virales, no hay Sí. ningún signo o síntoma que sea específico de un virus. O sea, los Ajá. pacientes van a tener dos momentos. Un momento son las primeras semanas o meses donde conocen el virus y se infectaron, Sí. y ahí están en la fase aguda de la infección. Agudo en medicina significa reciente, digamos, Reciente. y ahí puede ser autolimitado o no y cronificar después. Claro. En el momento agudo, si hay síntomas, porque muchas veces no hay síntomas, y eso depende obviamente de qué virus infecta, si hay más o menos probabilidades de tener síntomas en la fase inicial, ese síndrome de hepatitis aguda, que sería el mismo síndrome de una hepatitis tóxica o de una hepatitis Sí. de otra causa, es, como yo te decía antes, un gran cansancio que ocurre, Gran conciencia, claro. un poco de claro. falta de apetito, Claro. si aparece ictericia, que es cuando el Ictericia, llamadito claro. es más fácil de hacer el diagnóstico, pero puede pasar como que uno diga, uy, me estoy engripando un poco, eso puede ser una hepatitis. Claro, claro. Y tenemos esos síntomas y lo diagnosticamos a través de estudios de sangre. Tenemos posibilidad Claro, si tenemos, por decirlo de una forma, la suerte de que este paciente exprese síntomas en la fase aguda, que lo motiven a ir a una guardia y que esos síntomas no sean tan inespecíficos, entonces prendan una alarma en el médico del paciente de que puede ser una hepatitis, tenemos por suerte análisis de sangre muy fáciles y muy muy accesibles, Muy quise accesible, decir, sí, muy sí. de rápida implementación para diagnosticar una de las 3 hepatitis que Claro. estamos hablando ahora. Y tenemos, nos decís que esto puede ser una enfermedad crónica, así que, que el paciente lo puede tener durante mucho tiempo. ¿Tenemos tratamiento para estas hepatitis? Sí, bueno, sacando la A del medio, que no tiene un tratamiento específico, tanto la hepatitis B como la hepatitis C tienen tratamientos muy efectivos. Para hepatitis B ya hace muchos años tenemos tratamientos muy buenos, y para hepatitis C ya hace un poco menos, pero ya están bien implementados y empezando a otorgarse a los pacientes, porque eso es un tema que quizás después hablemos, Sí. pero son muy efectivos. Digamos, hoy yo te diría que el 100% de las hepatitis B Sí. se pueden tratar y controlar. La palabra para hepatitis B no es tanto curar, sino más bien controlar, Controlar. porque tiene algunas diferencias que quizás curar es un poco ambicioso decir, pero digamos que si vos te diagnosticás tempranamente una hepatitis B, Sí. tenés un antiviral muy bueno, o más de un antiviral, digamos, un tratamiento antiviral para realizar, y que te va a resolver los problemas de la hepatitis B, digamos. Hoy por hoy el tema es el diagnóstico. Si vos diagnosticás un paciente con hepatitis B, no va a tener riesgo por su hepatitis, porque tenés buenos tratamientos para dar. La hepatitis C, Sí. lo mismo, hace menos tiempo, por eso es que quizás la gente todavía no lo sabe. A diferencia de la hepatitis B, este es más fácil de curar. La hepatitis C, con tratamientos cortos que van entre 8 y 24 semanas, se curan más del 95% de los pacientes. Ajá. Así que pasó de ser una enfermedad crónica a ser una enfermedad curable. La Se realidad puede es curar. que esto, Eso es interesante. Decir que ahora la hepatitis C podemos decir que se puede curar. Porque sin duda. O sea, en hepatitis C no hay ningún problema en decir, La tengo un paciente mayoría. con hepatitis C, se curó la hepatitis C, y nosotros educamos al paciente para que no tenga miedo de decir eso, porque realmente se cura. En hepatitis B es diría, una cura entre comillas, donde va a estar muy bien el paciente también, pero no podemos médicamente y virológicamente usar la palabra curación por cuestiones que exceden quizás esta entrevista, pero Claro. los dos con tratamiento van muy bien, tanto la hepatitis B como la hepatitis C. Es decir, a ver, la hepatitis B crónicamente podría llegar a ser, podría contagiar a ese paciente, su sangre podría contagiar, y la hepatitis C, llegado el momento, podría no contagiar, en este caso. No. Los dos, una vez que están con tratamiento,
la hepatitis C sí, una vez que se cura se acabó la enfermedad, así que no hay ninguna posibilidad de contagio. Correcto. El paciente que tiene hepatitis B Sí. y tiene un tratamiento antiviral, logra en el 100% de los casos negativizar la carga viral y controlar la replicación del virus. Lo que pasa es que a veces necesitan tratamiento de por vida algunos pacientes o por tiempos muy largos, y es por eso que no nos gusta usar la palabra curación. Correcto. Pero cuando no hay carga viral o cuando no hay replicación viral del virus de la hepatitis B, la capacidad de que la posibilidad de que el paciente transmita la infección es muy baja. Muy bueno. Entonces yo te diría que los tratamientos de la hepatitis B y la hepatitis C son muy efectivos tanto para controlar el daño hepático que genera el virus como para evitar contagios nuevos. Correcto. El gran tema es diagnosticar a los pacientes y conseguir el tratamiento para los pacientes. Correcto. ¿Y cada cuánto se tendrían que controlar los de hepatitis B que ya están mejorados, pero bueno? La hepatitis C que se cura, dependiendo un poco de el daño hepático que ha tenido el paciente antes de empezar el tratamiento, puede llegar a darse el alta totalmente y nunca más tener que ver un hepatólogo en los casos en el cual el paciente realiza el tratamiento sin tener cicatrización, fibrosis o cirrosis. Y la hepatitis, así que uno le podría dar el alta. Si el paciente cuando se trata con la hepatitis C está con una enfermedad hepática avanzada o con cirrosis, requiere un control de por vida. Claro. En hepatitis B es un poco más desafiante. Te diría que un paciente con hepatitis B la gran mayoría de las veces tiene que ir 2 veces por año a ver al médico. Ese sería el concepto general. A ver, vos estás diciendo también que si estas enfermedades, tanto la hepatitis B o C, no son curadas a tiempo, se podría transformar en una cirrosis, y tengo entendido que también en algún cáncer hepático podría ser. Claro, bueno, uno quizás habría que haber comentado antes, pero ¿para qué uno hace el tratamiento? No es un capricho simplemente de matar al virus, sino que nosotros lo que queremos hacer es evitar el daño que el virus genera. Como son virus de la hepatitis, justamente, mayormente nos dañan generando cirrosis y cáncer de hígado. Por más que generan algunos otros problemas, yo diría que si uno piensa en hepatitis virales crónicas, está siempre viendo al paciente con riesgo a que tenga cirrosis y cáncer de hígado. Cuando uno implementa un tratamiento antiviral temprano, ya sea en hepatitis B o C, uno rompe un poco esta historia natural y el riesgo de que evolucione a cirrosis o cáncer es casi nulo. Perfecto. Y aún cuando uno trata a un paciente que está ya en una fase avanzada de la enfermedad, quizás con cirrosis, no con cáncer, pero sí con cirrosis, el tratamiento puede revertir esta cirrosis, que es un concepto un poco más nuevo, que hace muchos años quizás no estaba tan digerido, pero hoy sí se sabe que la cirrosis es reversible y nosotros estamos tratando pacientes en fase de cirrosis para hepatitis B o C, y en el seguimiento vemos cómo ese hígado empieza a mejorar y pierde las características de la cirrosis, le devuelve un poco la salud plena al paciente para de por vida. La verdad que nos estás dando conceptos nuevos que nosotros no los conocíamos. Esto de que yo como médico tenía, no es mi especialidad, pero siempre tuve el concepto de que la cirrosis era irreversible. Y ahora me estás contando que hay alguna posibilidad de reversibilidad. La verdad que es una noticia muy importante la que estás dando. Sí, hay, te diría, muchas posibilidades de reversibilidad. O sea, no es un concepto como improbable. Cuando el paciente se trata en una fase temprana de su cirrosis, antes que aparezcan las complicaciones de la cirrosis o el cáncer de hígado, la gran mayoría revierte en la cirrosis. Y esto es válido para otras causas de cirrosis también. Si vos tenés un paciente que tiene una cirrosis por alcohol, y deja de tomar alcohol, el paciente revierte. De hecho, la cirrosis alcohólica es la que más rápidamente revierte cuando el paciente entra en abstinencia. Así que esto sí ha sido ya demostrado en muchos escenarios y en la práctica diaria lo vemos con mucha frecuencia cuando logramos sacar la causa de la cirrosis. Qué interesante. Y Sebastián, ¿tenemos vacunas para la hepatitis B y C? Sí, para la hepatitis B hay una vacuna que también está en el calendario de vacunación. De hecho viene combinada también para dar con la de la hepatitis A. Y es muy efectiva también y es muy segura, así que por suerte los niños y lo de vuelta, los adolescentes más jóvenes están vacunados, pero los adultos no, y como es una enfermedad de transmisión sexual, estamos todavía con muchísimos casos de hepatitis B aguda y nueva, porque el contagio entre adultos por transmisión sexual sigue ocurriendo independientemente obviamente de que los niños se vacunen. Dentro de muchos años, décadas, cuando esta vacuna tenga
que yo, 40, 50, 60 años dando vuelta en el calendario nacional, uno va a decir, bueno, probablemente el riesgo de que exista hepatitis circulando va a ir bajando, y es una enfermedad que tiene todos los números para erradicarse, porque tiene las dos cosas, tratamiento muy efectivo y vacuna muy efectiva. Bueno, perfecto. En hepatitis C, lamentablemente, nunca hubo vacuna, y la verdad que los esfuerzos en vista de este tratamiento tan efectivo ahora se han minimizado. Así que está esta discusión todavía si la hepatitis C es erradicable, porque uno, para erradicar una infección viral, quisiera tener vacuna. Claro. Pero bueno, esto lo va a decir el tiempo, y como te digo, no creo que haya muchos esfuerzos adicionales para generar una vacuna de hepatitis C. Correcto. Y ha aumentado mucho estas enfermedades con el tema de los tatuajes, los piercing en la gente ¿El qué? joven. Perdón, que discúlpame que se entrecortó. La hepatitis B, por ejemplo, ha aumentado desde que se puso de moda los piercing, los tatuajes. Mira, la hepatitis B hace oleadas. Clásicamente hay oleadas de casos de tasas de infección más altas y oleadas más bajas, pero yo creo que se está manteniendo estable en el tiempo. No tenemos estudios epidemiológicos clarísimos para demostrar esto. Es nuestra sensación que por rachas vemos mucha y después un poco menos, y tiene que ver como que es una enfermedad infecciosa. Obviamente se contagia, y cuando hay más gente dando vuelta con hepatitis B aguda se contagian más, y cuando hay menos se contagian menos. Pero digamos que está estable. Todavía la vacuna no ha generado un impacto, porque como te decía, se aplica en los niños, y es una enfermedad en nuestro medio de transmisión sexual. En cambio, en Asia, donde la mayoría de la gente se infecta perinatalmente, ahí rápidamente la vacuna genera un impacto beneficioso en la población. Pero en nuestro país, como en toda Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos, que tenemos las vías de transmisión sexual dominante, no esperamos que la vacuna rápidamente tenga un impacto. Así que por mucho tiempo vamos a ir trabajando con pacientes con hepatitis B, tanto aguda como crónica. Correcto. Y nos contaste que tenemos otras dos letritas por ahí, ¿no? La D y la E. Sí. La D, son la D no te daría muchas explicaciones, porque la D es una enfermedad que no habría en Argentina, habrá habido algún reporte o pocos, muy escasos reportes. Lo que tiene de característico la D es que necesita que el paciente tenga hepatitis B para infectarse. Parece algo medio loco, pero bueno, el virus de la hepatitis B usa cierto mecanismo replicativo de la hepatitis B para poder infectar. Se aprovecha. Mirá vos. Entonces, para tener una hepatitis B, uno tiene que tener una hepatitis B, y por lo tanto es una coinfección de dos virus. Esa tiene un tratamiento medio histórico, que es el interferón. Interferón, pero la verdad que en nuestro medio no hay. Sí tenemos cerquita, porque en Brasil, en algunas áreas hay muchas, pero no en Argentina. No en Argentina, bueno. Y nos quedaba la E, que es la última. Y la E, que estuvo un poco fuera del escenario durante mucho tiempo, en los últimos años, ha tenido cierta importancia, porque es una hepatitis que cursa muy parecido a la hepatitis A. Es un cuadro agudo, transitorio y autolimitado. Como diagnosticarla nunca fue fácil, nunca sabíamos realmente si había hepatitis E aguda en nuestro medio o no. Y ahora, desde hace poco, incluso en un estudio que estamos conduciendo entre varios centros, la estamos buscando sistemáticamente, y en los distintos grupos de investigación aparecen distintos números de cuán frecuente puede ser. En líneas generales, sigue siendo relativamente infrecuente, pero hay más de lo que pensábamos, diría yo. ¿Qué pasa? Como no hay un tratamiento específico para aplicar, y es una enfermedad autolimitada, y es difícil de diagnosticar, un país debería invertir muchos recursos si realmente quiere estudiar esta enfermedad adecuadamente, con poca capacidad de poder generar un beneficio en la población. Ahora, en otros países, como puede ser en India, es la principal causa de hepatitis aguda, es una causa muy importante de trasplante hepático por hepatitis aguda, entonces en esos países sí es un problema importante de salud pública. En Argentina probablemente no lo sea, pero como te digo, esto ha tenido un vuelo en los últimos años, y la historia de la hepatitis E se está un poco escribiendo para nuestra región todavía. Correcto. Y ahora estamos cerca del día de la hepatitis, ¿no? El día 28 de julio, si no me equivoco. Exactamente. ¿Es por algo en especial que se eligió esa fecha? Mira, sabes que yo no estoy seguro por qué se eligió la fecha esta, así que no te voy a poder contestar eso. Lo que sí te puedo decir es
¿Para qué se eligió? Sí. Se eligió luego de que la Organización Mundial de la Salud puso a las hepatitis virales como una prioridad, sobre todo para recordar anualmente a la población y a todas las sociedades científicas y asistenciales de que hay que hacer un poco lo que la Organización Mundial de la Salud nos pide, que es extremar todas las medidas de diagnóstico, tratamiento y prevención en hepatitis virales. Recordar el tema de la vacunación, no olvidarse nunca de hepatitis A y B. Si uno no está vacunado, no está seguro, lo habla con su médico y se vacuna, independientemente de que sea un niño o un adulto, siempre es bueno consultarlo. Evitar testearse primero, que es algo muy importante. La realidad es que como estas hepatitis no tienen sintomatología, como te decía recién, vos puedes tener una hepatitis C o una hepatitis B crónica hace muchos años. Sí. Y entonces este día recuerda un poco a la población y a los médicos que no son especialistas en hepatitis virales, que hay que testear a los pacientes, a las personas, perdón, no a los pacientes, por lo menos una vez en la vida, a ver si no están infectados. Ah, qué interesante. Y luego, nada, recordar que hay muchos tratamientos y que un diagnóstico es sinónimo de una curación ahora. Hace mucho tiempo quizás diagnosticar dejaba al paciente en un limbo donde, bueno, tenés hepatitis, ya lo sé, pero no tengo un buen tratamiento para darte. Eso pasaba tanto en B hace muchos años y en C hasta hace no tanto. Ahora la historia cambió totalmente. Es como que digan, tenemos la curación de la hipertensión y de la diabetes. A la gente le cuesta mucho digerir esa información porque siempre le dijeron que iba a tener hipertensión o diabetes toda la vida y de golpe le dicen en 3 semanas te saco la hipertensión o la diabetes. Perdón, en 12 semanas o en 3 meses. Claro. Pero se podría... Entonces, este cambio de paradigma es muy importante que lo dijera primero la sociedad científica y la médica y luego que lo pueda transmitir con claridad a la población, porque ahora la gente puede ir con más utilidad a pedir ser testeada para hepatitis B y C porque saben que hay un tratamiento que los cura. Entonces, ese es el trabajo más importante que tenemos quizás relacionado a este día de la hepatitis. Muy bien. La verdad, Sebastián, ha sido muy claro. ¿Sos docente vos? No, bueno, sí, tengo un poco de porque la verdad que te expresaste muy bien. No, sí, pero tenés tu lenguaje es un lenguaje muy de docente. El don. Sí, no todos pueden expresarse tan bien como vos. Así que te agradecemos muchísimo estos minutos. Ha sido muy claro y la verdad que nos ha servido y seguramente a nuestros oyentes le ha sido muy útil. Bueno, muchas gracias por la entrevista y les deseo lo mejor. Gracias Sebastián. Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego.